Buenos días, esta es la clase número 6 de Sistemas de Representación 1. El tema que vamos a ver hoy es el método de rotación o giro, que es igual que el tema que vimos la clase pasada de incorporación de nuevos planos de proyección o cambio de plano. Rotación o giro es un procedimiento de los que llamamos de métodos indirectos, porque los utilizamos cuando la resolución de un ejercicio o alguna situación no es posible o no es tan sencilla en el sistema primitivo, en lo que sería el método directo del sistema B2H1. Es un procedimiento para encontrar resolución de distintas situaciones, que las podemos resolver también por incorporación incorporación de nuevos planos de proyección, y algunas en el sistema primitivo, aunque con estos procedimientos es más sencillo. Les voy a compartir entonces la pantalla de la presentación de este tema, que ya les digo, es un procedimiento para encontrar distintas situaciones o poder resolver distintas situaciones que, igual que con el procedimiento de incorporación de planos de proyección o método directo en algunos casos. El tema se llama rotación o giro y está aclarado que es alrededor de ejes perpendiculares a los planos de proyección. O sea, ejes perpendiculares a los planos de proyección que usamos en el sistema primitivo H1 y B2. Y en ese sentido, la recta perpendicular al plano horizontal son las rectas verticales. Lo vimos en los tipos particulares de recta. Entonces, el procedimiento de rotación o giro, a diferencia del de cambio de plano o incorporación de nuevos planos de proyección, que nosotros nos movíamos como observadores y obteníamos nuevas proyecciones, en el procedimiento de rotación o giro, lo que movemos es el objeto. Entonces, siendo esto el concepto del procedimiento, los elementos que tienen que existir para que se pueda aplicar son un objeto en el espacio, que es este punto que estamos viendo que está girando, un eje alrededor del cual ese punto va a girar o va a rotar. Este eje, como decimos, van a ser ejes perpendiculares al plano horizontal, o sea, verticales, o perpendiculares al plano, perdón, perpendiculares al plano horizontal, que van a ser verticales, o perpendiculares al plano vertical de proyección, que van a ser ejes de punta. Entonces, si yo tengo un punto en el espacio y un eje externo a ese punto, que es perpendicular, como en este caso, al plano horizontal de proyección, la distancia que va del punto al eje la vamos a denominar radio de giro. La distancia de este segmento perpendicular al eje y que pasa por el punto. Siempre va a ser perpendicular al eje y va a contener el punto. A partir de ahí, el punto va a girar alrededor de ese eje con ese radio de giro fijo. O sea, no va a variar, por lo tanto en ese movimiento de rotación, ese punto va a describir una circunferencia. Esa circunferencia está contenida en un plano, que acá está indicado como alfa, que se denomina plano de movimiento, que si el eje es una recta vertical, ese plano de movimiento es perpendicular al eje, o sea que es un plano horizontal, paralelo al H1, paralelo al plano horizontal de proyección. Entonces, estos son los elementos del procedimiento de giro. Un punto, un eje, una distancia que es un radio de giro, y en ese movimiento de rotación, la circunferencia que marca o el plano de movimiento que contiene esa circunferencia. El ángulo que va a girar el punto, que vamos a mover los elementos que vamos a girar un ángulo determinado que a nosotros nos va a significar o la resolución de un ejercicio o de una situación espacial, o la simplificación por lo menos de una de estas situaciones. Entonces fíjense, acá lo que podemos ver, lo que les decía, que se mueve el punto y no es que se mueve el observador, estamos trabajando en el sistema primitivo, está el punto P en el espacio, está el eje vertical, la distancia entre el eje y el punto es el radio de giro, y fíjense que si está el punto P en el espacio, en el plano horizontal está la proyección horizontal P sub 1 y en la proyección vertical el P sub 2. Después de aplicar el movimiento, o sea, la rotación alrededor de este eje, el punto P pasa a tener esta posición. En este caso se eligió rotar el punto un ángulo igual a esta amplitud. Entonces aparece lo que se denomina P sub G, el P girado, ¿sí?
Si el punto aparece girado, entonces van a aparecer las proyecciones de ese punto girado. Proyección horizontal y proyección vertical del punto P girado. De ahí el subíndice G, además de P sub 2 girado, P sub 1 girado. Esa circunferencia en el plano en el que se mueve el punto, es este plano alfa, que decíamos plano de movimiento, y fíjense acá está la traza de ese plano alfa en el plano vertical. Lo que nos está mostrando es esta situación. En proyección horizontal, el punto P marca que estaba en esta posición y ahora está en esta posición. En el plano vertical también se corre, pero la particularidad que tiene es que como el punto gira en un plano, se mueve en un plano horizontal paralelo al plano horizontal de proyección, en ese movimiento de rotación no modifica su cota. ¿Sí? Entonces eso lo vemos acá. Fíjense, el P sub 2 tiene esta cota, gira, y la proyección de ese giro coincide con esta línea, que es la traza del plano alfa en el vertical, y aparece en esta posición el P sub 2 girado, con la misma cota que el punto P en su posición original. Entonces, las proyecciones del punto en su posición original y de su posición girada, cuando tenemos estos ejes en posición vertical, va a hacer que la proyección vertical mantenga la cota, o sea, la cota del punto, la distancia del plano horizontal, se mantenga y sea la misma. ¿Sí? En sistema diédrico, en proyección ortogonal, lo que veíamos recién es esto. Un punto P en el espacio, un eje vertical, en el horizontal es un punto, en el vertical es esta recta. Lo primero que se hace es definir la distancia entre el punto y la recta con un segmento que sea perpendicular al eje y que pase por el punto. Donde está el eje en verdadera magnitud, se traza y se verifica la perpendicularidad, y después el segmento va sí o sí a tener que contener el punto P. A partir de ahí, se produce el movimiento de rotación de un ángulo determinado, entonces el punto P pasa a tener una nueva ubicación, ¿sí? Que la tenemos acá, y ahí entonces aparece P sub 1 girado. En proyección vertical, lo que les decía el tema de la cota, y como el punto P se mueve en un plano paralelo al piso, pasa de esta posición a esta, conservando la misma cota. ¿Sí? El radio de giro, fíjense que las denominaciones, acá está radio de giro, o sea, R sub 1, y R sub 1 girado. ¿Sí? R sub 2 y R sub 2 girado. Si tenemos el eje en posición de punta, que era la otra situación, de los ejes perpendiculares al plano vertical, el procedimiento es el mismo. Lo primero que se hace es buscar el radio de giro, o la distancia entre el punto y el segmento. Ahora en proyección horizontal se traza la perpendicular a ese eje de giro, que contenga al punto P. Y en la proyección vertical, y esto es propiamente haciendo centro en la proyección del eje, que es un punto, y con esta apertura de compás igual al radio de giro, se traza el giro, el ángulo que uno necesite para la resolución del ejercicio o la situación con la que estemos trabajando. En este caso, fíjense que P y P sub 2 girados tienen esta modificación en su posición, y lo que pasaba antes con las cotas, pasa ahora con el apartamiento. El punto, que gira alrededor de ese eje de punta, el plano de movimiento es un plano perpendicular al eje, pero es paralelo al plano vertical de proyección, o sea, es un plano frontal. Entonces, el apartamiento del punto P en su posición original es igual al apartamiento del punto P en su posición girada. Posición original del punto P, la posición girada, a partir de ahí una línea de referencia, siempre perpendicular a la línea de tierra, y con el mismo apartamiento que el punto P en su posición original, aparece el P sub 1 girado. ¿Sí? Es entonces el procedimiento de giro de un punto alrededor de un eje. Si lo que tengo que girar es un segmento, y hago que el eje contenga uno de los puntos de ese segmento, en este caso un extremo, el punto Q, voy a obtener el giro de ese segmento girando por lo menos dos elementos del objeto que estoy girando. Entonces, el segmento, para poder obtener su proyección girada, necesito girar por lo menos dos puntos de él. Haciendo que el eje coincida con uno, ese punto Q no va a modificar su posición porque gira junto con el eje. Y el punto P sí tiene su radio de giro y va a determinar su plano de movimiento y va a tomar la posición que necesitemos para resolver la situación con la que estamos trabajando. ¿Sí? Ese entonces es el movimiento del segmento alrededor del eje. Ahora, este procedimiento lo podemos utilizar para el caso
que hasta acá lo podíamos hacer o con un triángulo auxiliar o con un cambio de plano, o un nuevo plano de proyección, que es el de convertir un segmento oblicuo en un segmento frontal, por ejemplo, para encontrar su verdadera magnitud y su ángulo dependiente respecto del horizontal. ¿Por qué elijo un eje vertical? Porque colocando ese eje vertical puedo hacer que esta recta oblicua gire hasta quedar paralela al plano vertical de proyección, entonces convierto la recta oblicua en una recta frontal. Fíjense que lo que tengo que hacer es hacer que la proyección horizontal, en definitiva, sea paralela a la línea de tierra, que es paralela al plano B2. Entonces ahora cuando veamos la proyección vertical de este segmento, lo vamos a ver en verdadera magnitud y al igual que su ángulo dependiente. Fíjense que punto Q coincide con la proyección de Q girado. Esta es la posición original de P, la posición de P girado, y ahí convertimos el segmento oblicuo en frontal. Lo podíamos hacer con un triángulo auxiliar por diferencia de cota. Fíjense, esta es la situación. Yo puedo sacar la diferencia de cota entre P y Q y armar el triángulo acá y obtener la verdadera magnitud del epsilon h. Puedo hacer un cambio de plano, agregar un nuevo plano vertical paralelo a la proyección del segmento PQ, y con las cotas que obtengo del plano B2, armo la proyección en el B3, y en realidad en ese nuevo sistema H1B3 estaría convirtiendo PQ en un segmento frontal y por eso se vería en verdadera magnitud. Ese cambio de plano puede estar tanto de este lado de la proyección horizontal como de este. Eso va a ir de acuerdo al espacio que tengamos para dibujar. Pero también lo podemos hacer a través de un giro con ese eje vertical que veíamos en la axonometría, en la proyección horizontal, apoyándonos en la proyección del eje y con ese radio de giro, vamos a girar el punto P, el ángulo que necesitemos, hasta que la proyección horizontal del segmento quede paralelo a la línea de tierra, y de esa manera convertir el segmento oblicuo en un segmento frontal. La nueva posición de P, que es P sub 1 girado, en esta línea de referencia perpendicular a la línea de tierra, aparece P sub 2 girado, y el punto Q, que coincide con el eje y coincide con el Q sub 1 girado, lo mismo en la proyección vertical, 1 Q sub 2 girado con P sub 2 girado, y obtengo verdadera magnitud del segmento PQ y epsilon h de máxima pendiente también en verdadera magnitud. Si el eje es de punta, la situación es similar. Lo que vamos a hacer es convertir este segmento oblicuo en un segmento horizontal. Lo que vamos a hacer es girar esta recta hasta que su proyección vertical, en este caso, sea paralela a la línea de tierra o paralela al plano horizontal de proyección, lo que nos convierte entonces esta recta oblicua en una recta horizontal. Vamos a poder ver la verdadera magnitud del segmento, que es la misma que podíamos obtener con el eje vertical, la misma que podemos obtener por triángulo auxiliar o por nuevo plano de proyección. En este caso con el giro obtenemos verdadera magnitud del segmento oblicuo que se convirtió en horizontal y verdadera magnitud del epsilon b, o sea, el ángulo que forma la recta con el plano vertical de proyección. Este procedimiento también se puede utilizar de modo inverso, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, fíjense que hay un ejercicio que dice, dado un segmento PQ, que es el con el que estamos trabajando hasta ahora, por sus proyecciones, horizontal y vertical, determinar las proyecciones de un segmento QR contenido en el segmento dado, cuya longitud real es 30 milímetros. Entonces, lo que se hizo primero acá fue convertir este segmento oblicuo en segmento frontal, a través del giro en un eje vertical, y se obtuvo la verdadera magnitud. Entonces lo que tenemos que hacer para hacer el ejercicio que está planteado ahí es trabajar sobre la verdadera magnitud del segmento, medir un segmento QR, o sea, va a aparecer el punto R a 30 milímetros, ¿sí? Y ahí entonces va a aparecer R sub 2 girado, ¿sí? Esta es la recta girada. El tema es, ¿cómo hago yo para llevar ese punto a la proyección, o las proyecciones de la recta PQ? Entonces ustedes se acuerdan que el punto al girar se traslada en un plano de movimiento. En el caso de tener un eje vertical, ese plano de movimiento es horizontal y las cotas del punto no se modifican. Entonces, si acá aparece R sub 2 girado, R2 va a estar en la proyección vertical de la recta con la misma cota, ¿sí? De R sub 2. Eso es lo mismo que haberlo girado, ¿sí? Una vez que tengo R2 en la proyección vertical del segmento,
traslado ese punto o ubico ese punto sobre la proyección horizontal, aparece R1, y fíjense que tenemos las proyecciones vertical y horizontal de un segmento que en verdadera magnitud mide 30 milímetros. Resolvimos primero la verdadera magnitud de un segmento más largo, como hacíamos con el triángulo auxiliar, que buscábamos un punto auxiliar y hacíamos la verdadera magnitud de un segmento sin medida. Trabajamos sobre la verdadera magnitud con la medida necesaria y de ahí volvíamos a las proyecciones con el punto que habíamos hallado. 30 milímetros aparece R2 girado, de ahí aparece R2, R1, y tenemos las proyecciones de un segmento que en el espacio mide 30 milímetros. El procedimiento de giro también sirve como para obtener, en un caso como este, fíjense, dos rectas incidentes que además determinan un plano proyectante vertical. Las dos rectas coinciden en su proyección vertical, y yo, si quiero conocer el ángulo que forman esas dos rectas, el ángulo en verdadera magnitud, puedo incorporar un eje de punta, en este caso que es un plano proyectante vertical. Ese eje, en la medida que marque un punto en cada uno de los segmentos, o sea, tenga puntos de los segmentos contenidos en el eje, en la proyección vertical donde el eje es un punto, y con esta apertura del compás, yo puedo trazar este giro hasta colocarlo en posición horizontal, y de esa manera fíjense que acá estaba el punto 1 y 2, que son los auxiliares. 1 está coincidente con el eje, coincidente con el punto 2, coincidente con el punto 1 sub 2 girado, y coincidente con el punto 2 sub 2 girado. Estas denominaciones, y después las vamos a ir abandonando, hay que incorporarlas, sobre todo en los primeros ejercicios, para uno familiarizarse con el procedimiento, ¿sí? Entonces, entender que el punto coincide después del giro, coincide con su posición original, siendo como en este caso que los puntos pertenecen al eje. O, como por ejemplo esta, la posición original del punto P, y después del giro aparece P sub 2 girado, que nos da la posición en esta línea de referencia, de dónde va a estar el P sub 1 girado, que conserva el apartamiento del P sub 1, o sea, la posición original. Fíjense entonces, el giro que se hace que esas dos rectas, ese plano proyectante que determinan, se gira hasta que quede paralelo al plano horizontal, se convierten las dos rectas oblicuas en rectas horizontales y están en verdadera magnitud, por supuesto. Y también entonces el ángulo que forman esas dos rectas en este giro, ya podemos observarlo en verdadera magnitud. La misma situación, pero con un plano proyectante horizontal. El eje es vertical, punto 1 y 2 pertenecen tanto al eje como a los segmentos a las rectas A y B. Se gira las dos rectas hasta ponerla en posición frontal. El punto P pasa de esta posición a esta, sobre esta línea de referencia, y con la cota original de P aparece P sub 2 girado, se une con 2 sub 2 girado, con 1 sub 2 girado, aparecen las verdaderas magnitudes del segmento y la verdadera magnitud del ángulo que forma. ¿Está? Las mismas rectas, pero si yo defino un punto más, en este caso el punto Q, perteneciente a esta recta, está definiendo en realidad un triángulo. Un triángulo que es, como vemos acá, proyectante horizontal. Si yo incorporo el mismo eje vertical que contiene puntos de las rectas y giro, tanto el punto P como el punto Q, el mismo ángulo, hasta dejarlo en esta proyección paralela al plano vertical, el punto R gira junto con el eje, llevo el punto P a su nueva posición, llevo el punto Q a su nueva posición, que tiene la misma cota que el punto Q2, y entonces yo uno esos tres puntos, lo que obtengo es la verdadera forma ahora de ese plano triangular, que hasta el paso anterior era un proyectante horizontal. La misma situación con un eje de punta, el plano es proyectante vertical, está el punto P, Q y R. El procedimiento lo que pide es girar el mismo ángulo, la misma amplitud, cada uno de los puntos, de manera de girar la proyección completa. Y de ahí entonces la nueva posición de Q nos da Q sub 1 girado, con el apartamiento de Q sub 1, y la posición de P nos da el P sub 1 girado con la verdadera forma de este plano proyectante vertical, que es un triángulo. Este procedimiento sirve además para, fíjense, convertir esta recta horizontal en recta de punta. O sea, ya vamos a ver para qué quisiéramos hacer este procedimiento. Tengo el segmento AB, ¿sí?
que es horizontal, veo que es paralelo al plano horizontal, y acá está en proyección horizontal en verdadera magnitud. Y yo incorporo un eje vertical, o sea, el eje tiene que ser un punto en donde la recta está en verdadera magnitud. Y giro, tanto el punto B como el punto A, el ángulo necesario para que esta proyección quede perpendicular a la línea de tierra, o perpendicular al plano vertical de proyección. Y entonces fíjense que como A y B tienen la misma cota, cuando están sobre la misma línea de referencia, la proyección de A y de B coincide en el mismo punto, como cualquier recta de punta. Entonces acá lo que hice fue convertir la recta horizontal en recta de punta, a través de este eje vertical. Si yo tengo una recta frontal ahora, y la quiero convertir en recta vertical, o sea que sea perpendicular al plano horizontal, incorporo un eje perpendicular, o sea, al plano vertical, es un punto donde el segmento está en verdadera magnitud, y se gira el ángulo necesario para que se alineen el punto A y el punto B en la misma línea de referencia, y ahí aparezca la proyección horizontal girada con el mismo apartamiento de A y B en su posición original. A sub 1 girado, B sub 1 girado. Y así convertí la recta frontal en recta vertical. Si yo quiero hacer entonces, porque eso es lo que podemos resolver también con el procedimiento de giro, máximas pendientes y verdaderas formas de planos, por el procedimiento de giro, vamos a aplicar esto que vimos recién de poner de punta, convertir una recta horizontal en recta de punta, porque esa recta horizontal en realidad es la recta horizontal de un triángulo, que si yo la giro hasta ponerla en posición de punta, resulta que si convierto todas las rectas horizontales en rectas de punta, hacemos que el plano se convierta en proyectante. Entonces, proyectante vertical. Yo giro B, este ángulo, giro a este ángulo, quedan en la misma línea de referencia. A y B ahora son un punto. Las rectas horizontales son rectas de punta. Me falta girar el vértice C para girar la proyección completa del triángulo y de esa manera completar la proyección vertical. Acá, como el punto C no pertenece a esta línea, o sea, a esta recta que también está contenido el eje, tenemos que hacer este trabajo. Una recta perpendicular a esta recta AB, que pase por el punto C y va a marcar este punto auxiliar X. Acá vemos la perpendicularidad y pasa por el punto C. Este punto, entonces, va a ser el que yo voy a girar hasta la recta AB girada. Y voy a repetir esta situación. Perpendicular a esta recta, voy a trazar esto acá, y o tomando esta distancia y repitiéndola acá, o con el compás de acá hasta acá, vamos a obtener la posición girada del punto C. ¿Ven? Ahí está el giro del plano. Vuelvo a unir los puntos, tengo la proyección horizontal en la nueva posición del plano ABC, y una vez que tengo la posición del vértice C, lo traigo sobre esta línea de referencia, con la misma cota del C sub 2, aparece C sub 2 girado. Entonces fíjense que si uno C sub 2 girado con A2 girado, B2 girado, tengo esta proyección del plano, que es un plano proyectante vertical. ¿Sí? Ese fue el primer paso. Y acá puedo obtener el ángulo de máxima pendiente en verdadera magnitud, ¿sí? Como con cualquier plano proyectante vertical. El paso siguiente es con otro eje, pero ahora un eje de punta, coincidiendo con el lado AB del triángulo, ¿sí? Que va a estar contenido acá. Voy a girar este plano hasta convertirlo en un plano horizontal. Y eso sería, incorporo el eje de punta E', que está acá. A y B están contenidos en ese eje, el punto C está por fuera. Entonces con esta apertura de compás lo giro hasta que quede en posición horizontal. Y la nueva posición de C, y trayendo el apartamiento de esta proyección del triángulo, o sea, la última, después del giro, no la original que ya quedó atrás, con este apartamiento del C1 girado, aparece C' sub 1 girado. Es C' porque es alrededor del eje primo. ¿Está? Si yo uno C'1 girado con B'1 girado y A'1 girado, obtengo la verdadera forma de ese triángulo que empezó siendo oblicuo, lo convertimos en proyectante y después lo convertimos en plano horizontal. ¿Sí? O sea que tanto verdaderas magnitudes pendientes como verdaderas formas de plano podemos resolverlas con el procedimiento de giro. Al igual que con cambio de plano, con dos cambios de plano, podemos obtener lo mismo. ¿Sí? El primer cambio de plano para ponerlo proyectante al plano y el segundo para
convertirlo en frontal u horizontal. Esta situación es lo que mostramos acá. No, este es el resumen, digamos, del ejercicio anterior, únicamente con el giro que convierte el plano oblicuo en proyectante, y el giro que convierte el plano proyectante en horizontal. El otro eje se gira, fíjense, un solo vértice, que es el que está por fuera del eje, y de ahí obtenemos la verdadera forma por doble giro. Y podemos hablar de método combinado también, que combina cambio de plano, o nuevo plano de proyección, y rotación o giro. Generalmente aplicamos este procedimiento. Una parte del procedimiento por cambio de plano, porque es más sencillo, y la otra parte por giro, o a lo mejor por cambio de plano, pero se da mucho primero por cambio de plano, después por giro. ¿Cómo hago yo para convertir este plano oblicuo en proyectante con un cambio de plano? Conozco la dirección de las rectas horizontales y, como hablábamos recién, si yo convierto las rectas horizontales en rectas de punta, convierto el plano en proyectante en ese nuevo sistema. Entonces, yo incorporo un nuevo sistema H1B3. La dirección de esta línea de tierra es perpendicular a las rectas horizontales en verdadera magnitud. Es decir, que entonces A y B van a estar en el mismo punto. Si tienen cota 0, van a estar sobre la línea de tierra. Me estaría faltando completar la proyección de C, que va a estar sobre una línea de referencia perpendicular a la línea de tierra y con la cota que obtengo del plano B2, o sea, del sistema primitivo. De esa manera, lo que obtengo es que convierto el plano oblicuo en proyectante, con este cambio de plano. ¿Está? Con el nuevo sistema H1B3. Y ahora, para encontrar la verdadera forma de este plano, en vez de poner un plano, un H4 paralelo a este plano proyectante, lo que voy a hacer va a ser incorporar un eje de punta para este sistema B3H1, coincidiendo con el lado AB, y entonces alrededor del lado AB, con esta apertura del compás, giro hasta que C quede apoyado en el piso, o quede paralelo al plano horizontal de proyección, me dé la nueva posición del punto C girado, y con el apartamiento del punto C de este sistema B3H1, este apartamiento, fíjense, viene de acá hasta acá, ubico C1 girado, que al unirlo con B y con A, me da como resultado la verdadera forma. La misma verdadera forma que obtuvimos en el caso anterior que les mostré, por doble giro. ¿Sí? O sea, el método combinado es aplicar un cambio de plano y un giro. Es indistinto, lo podemos aplicar en la medida que el ejercicio lo requiera, o por conveniencia, por practicidad, o simplemente porque nos resulta más sencillo un procedimiento del otro. El resultado va a ser siempre el mismo. Método combinado, en este caso, con una recta frontal. Este plano es oblicuo, tiene rectas frontales. Si quiero llegar a la verdadera forma, ahora lo que vamos a hacer es incorporar una línea de tierra perpendicular a las frontales, que son las que están en verdadera magnitud acá. El sistema ahora es B2H3, y para este H3 necesito los apartamientos del H1. Fíjense, A y B tienen apartamento 0, C tiene este apartamento, lo pasamos ahí, aparece AB, C, el plano se convierte en proyectante horizontal sería, y con un eje vertical que coincide con el lado AB, se gira hasta que quede paralelo al plano vertical de proyección, y así convertimos el triángulo en un plano frontal para el sistema B2H3. La cota que tenemos en este sistema del punto C se mantiene acá para la posición o para ubicar el punto C2 girado. Y ahí tenemos la verdadera forma del triángulo por método combinado. Ahora vamos a pasar a ver el otro tema que vamos a tratar en la clase de hoy, que es desarrollo de cuerpos poliédricos. Para eso vamos a pasar al video siguiente.